Hola a todos, soy Juan Antonio González y me gustaría en este vídeo explicaros con mayor detalle el bono basado en el sistema de puntos de Mira Qué Bien. Quiero transmitiros este bono con detalle porque es sin duda un bono muy interesante y me gustaría que lo conocierais bien. Antes que nada, comentaros que una vez que se rellene, se vayan completando los niveles 10, 11 y 12 de la matriz mundial, se van a ir activando los beneficios basados en el sistema de puntos. Los puntos van a venir determinados por el volumen de facturación obtenido por mi equipo directo y por los directos de estos. Es decir, mis comisionistas directos, que van a ser mi primera generación, y los comisionistas directos de estos, que serían mi segunda generación. Como hipótesis de partida, voy a suponer que yo voy a referir a 10 comisionistas directos. Estos 10 comisionistas, como digo, forman parte de mi primera generación. Y supongo que estos 10 comisionistas directos van a referenciar a 4 comisionistas cada uno, con lo cual hablaríamos de que mi segunda generación tendría 40 comisionistas. A partir de aquí, y esto es muy importante porque es un análisis a la baja, voy a suponer que esta segunda generación van a referenciar solamente a 2 comisionistas cada uno, lo que supondría tener 80 comisionistas en mi tercera generación, y que se mantiene este mismo criterio, de tal forma que, aunque yo he referenciado 10, aunque mi primera generación ha referenciado a 4, a partir de ese momento solamente referencian a 2 comisionistas directos cada uno de los comisionistas que forman parte de mi segunda y de mi tercera generación. ¿De acuerdo? Esto es importante porque si yo modificara los criterios e incrementara la hipótesis, el número de comisionistas que voy a tener en mi tercera y mi cuarta generación, este análisis, este ejemplo, se dispararía. Y esto, a los líderes que están viendo este vídeo, me gustaría que lo tuvieran en cuenta para hacer su propio análisis. Además, como ejemplo, vamos a suponer que la facturación media de cada comisionista es de 100 euros al mes. Solamente de 100 euros al mes. ¿De acuerdo? Bien, pues visto esto, ahí tengo un cuadro resumen en el cual tendré mi primera generación, que son mis directos, 10 comisionistas. Como estos van a referenciar solamente a 4 cada uno, en mi segunda generación tendré 40 comisionistas. Como estos solamente van a referenciar a 2, en mi tercera generación tendré 80 comisionistas. Y, siguiendo esta regla de 3, en mi cuarta generación tendré 160 comisionistas. Y que todos van a realizar unas ventas, una facturación individual mensual de 100 euros solamente. Bien, eso supondría una facturación global, una facturación total para mi primera generación de 1000 euros, una facturación global o total para mi segunda generación de 4000 euros, 8000 para la tercera generación y 16000 para la cuarta generación, simplemente multiplicando en cada generación el número de comisionistas por la facturación media individual de 100 euros por cada uno. Bien, teniendo en cuenta todas estas hipótesis de partida, lógicamente son hipótesis, la realidad dará unos números diferentes, pero por referenciarlo voy a tener en cuenta esas hipótesis. Cuando se complete el nivel 10, yo puedo transformar el 50% de los puntos generados por mi equipo en euros. ¿Y cuántos puntos he generado? Pues en base a este ejemplo, los puntos que he generado en mi primera y en mi segunda generación son equivalentes a la facturación total de mi primera y de mi segunda generación. Por lo tanto, yo habré generado una facturación de mis directos, que es mi primera generación, y de los directos de estos, que sería mi segunda generación, de 1000 más 4000. Serían 5000 euros de facturación. Pues bien, estos 5000 euros de facturación suponen 5000 puntos. Bien, pues esos puntos los puedo convertir en euros. ¿Cómo? Pues si yo consiguiera vender ese mes una facturación de 5000 euros en publicidad, voy a obtener el 50% de comisión sobre esos 5000 euros, es decir, 2500 euros de comisión. Si por lo que fuera yo me viera incapaz de poder vender tantos euros de publicidad, daos cuenta que conforme el proyecto vaya incrementándose, la publicidad será cada vez más conocida y además las aplicaciones y los sitios web en los cuales se va a publicitar este tipo de publicidad serán más numerosos, con lo cual cada vez será más sencillo vender importes elevados de publicidad a través de Mira Qué Bien, ¿de acuerdo? Pero si yo me viera incapaz de facturar 5000 euros, puedo ceder parte de la facturación a mis directos, es decir, un máximo del 10%, que serían 500 euros a uno o a varios comisionistas directos para que estos vendan estos importes, y simplemente lo que haré será compartir el 15% de beneficio que ellos tengan por esas ventas con ellos, para que ellos tengan el 15% directo de ventas, de comisión. ¿De acuerdo?
Esto sería una hipótesis, no voy a tenerla en cuenta en este análisis porque interesa que ellos también consigan facturar sus puntos. Pero es una posibilidad que tengo, sobre todo mientras que no se complete los niveles 11 y 12. Bien. A partir de aquí, si no consiguiera vender todo el saldo de puntos, luego, si no puedo facturar 5.000 euros de venta, pero si facturo 3.000, por ejemplo, cobraré el 50% de lo que facture. En este caso, de 3.000 cobraría el 50%. Pero el resto no lo pierdo, sino que se va a incrementar al saldo de puntos del mes que viene, con lo cual nunca pierdo esa posibilidad de obtener un 50% sobre mis ventas, sino que se va acumulando mes a mes, ¿de acuerdo? Y es importante, fundamental, este bono va a ser todos los meses, es decir, cada mes, cuanto mayor red tenga y mayor cantidad de ventas publicitarias yo realice, podré ganar mucho más dinero, porque ganaré un 50% sobre las ventas que realice hasta el total de puntos obtenidos con mi equipo. Bien, una vez que se complete el nivel 11, además de la ganancia anterior del 50% de mis puntos, puedo también ganar el 10% de la facturación de puntos de mis directos. Es decir, ganaré el 10% de lo que por este concepto facture mi primera generación. La pregunta es, con este ejemplo, ¿cuántos puntos ha generado mi primera generación? Pues la respuesta es la siguiente. Mi primera generación conseguirá puntos en función de la facturación de su primera y de su segunda generación, que en este ejemplo serían mi segunda generación, 40 comisionistas, 4.000 euros de facturación, y mi tercera generación, 8.000, porque lógicamente mi segunda generación va a ser la primera generación de mis directos, y mi tercera generación va a ser la segunda generación de mis directos. Por lo tanto, la facturación total de mi segunda y de mi tercera generación serán los puntos que va a obtener mi primera generación, ¿de acuerdo? Que van a ser 12.000 euros de facturación. Por tanto, mi primera generación va a obtener 12.000 puntos. ¿Cómo pueden convertir esa cantidad en dinero, en euros? Pues bien, como son 10 comisionistas en mi primera generación y son 12.000 puntos, pues va a tener 1.200 puntos cada uno, suponiendo que todo fuera de forma homogénea, porque es un ejemplo, ¿de acuerdo? Pues bien, en la medida de que mis comisionistas directos puedan vender 1.200 euros de publicidad, ellos van a ganar el 50% y además yo ganaré el 10% de esa facturación de puntos. Es decir, sobre 12.000 euros de facturación yo voy a ganar el 10%, que supone 1.200 euros adicionales al 50% obtenido por mi facturación de puntos. ¿Bien? Además, una vez completado el nivel 12, además puedo cobrar el 5% de la facturación de los directos de mis directos de puntos, es decir, de mi segunda generación. Mi segunda generación va a obtener una serie de puntos que va a ser la facturación de mi tercera generación y de mi cuarta generación, porque mi tercera generación va a ser la primera generación de mi segunda y mi cuarta generación va a ser la segunda generación de mi segunda. Por lo tanto, mi segunda generación va a obtener 24.000 euros de facturación, que serán por tanto 24.000 puntos. ¿Cómo se puede transformar estos puntos en euros? Muy sencillo. Como tengo 40 comisionistas en mi segunda generación y son 24.000 puntos, eso supone que cada comisionista, insisto, es un ejemplo y va a ser homogéneo, va a tener 600 puntos. Por tanto, en la medida en la cual cada comisionista de esta segunda generación pueda facturar 600 euros, ellos ganarán el 50%, es decir, ganarán 300 euros cada uno. Pero yo ganaré además el 5% de esa facturación de puntos, es decir, ganaré el 5% sobre 24.000 puntos, que serían 1.200 euros adicionales. Resumiendo, completados los niveles 10, 11 y 12 de la matriz, yo voy a ganar, por una parte, el 50% de comisión sobre mi facturación de puntos, que va a ser, según este ejemplo, 2.500 euros. Además, cobraré el 10% de facturación sobre la facturación de puntos de mis directos, que recordamos es mi primera generación, que en este ejemplo son 1.200 euros. Y además cobraré el 5% de comisión sobre la facturación de puntos de los directos de mis directos, que va a ser mi segunda generación, que como he visto supone otros 1.200 euros. Si se mantiene la hipótesis de este ejemplo, yo recibiría todos los meses 4.900 euros. Insisto, todos los meses. ¿Qué significa esto? Que en la medida de que en lugar de el número de referidos
vaya disminuyendo según la generación, si se mantuvieran, si por ejemplo yo referencio a 10 comisionistas directamente y estos a 10 y estos a 10, las ganancias se multiplican. Os invito a que hagáis los cálculos. Bien, además la facturación, insisto, va a ser cada vez más fácil, porque hoy por hoy tenemos una facturación de publicidad para una única aplicación que va a salir, pero no solamente la compañía sacará más aplicaciones, sino que además hará una labor comercial para obtener más sitios web, para obtener más aplicaciones a las cuales vender esta publicidad, con lo cual nos van a simplificar mucho la tarea comercial. Por lo tanto, cuanto más red tengamos y cuanto más vendamos nosotros y vendan nuestra red, muchas más ganancias. Y esto no tiene nada que ver con las ganancias con la matriz. Una persona, independientemente de la matriz, puede ganar incluso más dinero que con la matriz con este sistema de puntos. Espero que lo veáis claro. No obstante, cualquier duda que tengáis, os invito a que contactéis conmigo a través de Facebook y yo os contestaré a la mayor brevedad. Un saludo y muchas gracias.